Muy bien, pues vamos a seguir con la división por niveles de lenguajes de programación. Los lenguajes de programación se clasifican también en función del nivel de especificidad que tenga cada uno de ellos, ¿vale? La especificidad en este momento significa que cuanto más bajo sea el nivel, más características específicas voy a poder tocar yo dentro del hardware, dentro del ordenador, ¿vale? Entonces, por eso tenemos una división por niveles de lenguajes de programación, en los cuales tenemos el principal, es el lenguaje máquina. Al fin y al cabo, nosotros nos comunicamos con los ordenadores a base de unos y ceros. ¿Por qué? Porque un ordenador está hecho, un microchip, un procesador, está creado en base a transistores, que son dos estados, positivo, o sea, 1 o 0, o encendido o apagado. Y en base a un montón de combinaciones de unos y ceros, nuestro ordenador va a entender unas cosas u otras. Por ejemplo, estos números binarios pueden convertirse en números decimales, por ejemplo. En función de las instrucciones que le demos al ordenador en base a unos y ceros, ¿vale? Va a ir ejecutando una serie de cosas u otras, ¿vale? Al fin y al cabo, el ordenador lo único que sabe es entender unos y ceros. Y pues sería increíble que nosotros pudiéramos programar en este tipo de lenguaje, pero es prácticamente ilegible para cualquier persona de un nivel normal, ¿vale? Por eso, como quienes programan las máquinas no son máquinas sino personas, y las personas necesitamos un lenguaje que podamos crear desde cero, que podamos entender nosotros mismos, ¿vale? Por eso se creó un lenguaje intermedio entre el humano y la máquina, que es conocido como el lenguaje ensamblador, ¿vale? Es un lenguaje con una serie de instrucciones muy específicas que básicamente nosotros podemos aprender, aunque sea muy costoso y aunque sea muy complejo. Nosotros, que es cuando se programa a principios de los años 80, a principios de los años 70, ¿vale? En esas décadas se programaba el lenguaje ensamblador, ¿vale? Que fue, digamos, como el primer lenguaje de programación que existió. Entonces, se trata de instrucciones muy específicas que nosotros le estamos dando al ordenador, ¿vale? Pero siempre este tipo de instrucciones tan específicas se van a convertir al lenguaje de máquina para que nuestro ordenador sea capaz de entenderlo, ¿vale? Entonces, esto es lo que se conoce como lenguaje ensamblador. Es una abstracción del lenguaje máquina a instrucciones muy específicas que nosotros podemos llegar a aprender, ¿vale? Como sumas, restas, cosas muy específicas, ¿vale? Eso por un lado. Después, a medida que el ecosistema de la programación iba aumentando, iba haciéndose cada vez más accesible para todo el mundo, existieron otros tipos de lenguajes de programación, ¿vale? El lenguaje ensamblador y el lenguaje máquina son lo que se conocen como lenguajes de programación de bajo nivel. ¿Por qué? Porque están relacionados directamente con el comportamiento del hardware, del chip que nosotros estemos programando o del procesador que nosotros estemos programando, estemos tratando de modificar en ese momento, ¿vale? Y la arquitectura del propio sistema que nosotros estemos utilizando, ¿vale? En este caso, la arquitectura interna del procesador ARM, del procesador Intel, del procesador AMD, el que nosotros queramos, ¿vale? Entonces, ese es el tema. Los lenguajes de bajo nivel están directamente relacionados con las características del hardware y la arquitectura.
¿vale? Y bueno, que ya, como ya hemos dicho, estos lenguajes, esto realmente no está bien 0, 1, 2, 3, pero bueno, nos hacemos una idea. Vale, aquí estarían incluidos el lenguaje máquina y el lenguaje ensamblador, ¿vale? Después, una vez que todo esto ya se iba haciendo más accesible al público, empezaron a surgir otro tipo de lenguajes de programación. Por ejemplo, surgió C como un lenguaje de medio-bajo nivel, ¿vale? C es un lenguaje de programación bastante antiguo que tiene tanto capacidades de alto nivel, que nosotros tenemos una sintaxis muy legible para el humano, ¿vale? Para la persona. Y además también tiene unas capacidades de bajo nivel, C y C++ también, ¿vale? Vamos a poner aquí C y C++, vamos a ponerlo así. Estos de aquí tienen acceso a los registros de la memoria del procesador que nosotros estemos utilizando, ¿vale? Por eso se dice que C y C++ son lenguajes de medio-bajo nivel, ¿vale? Son lenguajes modernos, pero que también tienen capacidades de relacionarse con el propio hardware, con el propio sistema que estén tratando, ¿vale? Y luego ya vamos a meter todo el resto de lenguajes de programación en modernos, digo, en lenguajes de medio alto nivel, como pueden ser Java, como puede ser PHP, JavaScript, C#, por ejemplo, que sería una versión más moderna de C++ o de C. Tenemos también, bueno, vamos a ver un montón, Python. En el siguiente vídeo, en la siguiente sesión, veremos un montón de lenguajes de programación, ¿vale? Los veremos así un poco por encima, pero ya veremos cuáles son los lenguajes de programación modernos y que se están utilizando hoy en día, que son la mayoría de medio alto nivel, ¿vale? Y ahora os estaréis preguntando, ¿qué hay más por encima de estos lenguajes de programación modernos? Pues existen lenguajes de programación